Si acaba de recibir a Jesucristo como su Salvador personal, acaba de tomar la decisión más importante de su vida. ¿Sabe por qué? Porque al hacerlo esto fue lo que pasó. Su destino eterno cambió en ese instante. Su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero, fue adoptado en el reino de Dios. Ahora usted es un hijo o una hija de Dios. ¡Qué experiencia tan maravillosa! A eso se refiere la Biblia cuando habla de nuestra salvación, es decir, sus pecados han sido perdonados y ahora ha sido transformado en un hijo o una hija de Dios. Tiene toda una vida por delante. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Eso significa que si usted ha puesto su vida en las manos de Jesucristo y ha recibido su salvación, usted es una nueva criatura, es una nueva persona, las cosas viejas pasaron, tiene vida nueva en Cristo. Usted ya no puede volver a ser la misma persona que antes, aunque a veces se porte como antes, porque ahora usted tiene una nueva naturaleza, ahora usted es un hijo o una hija de Dios. Al ser salvo por la gracia de Dios por medio de su fe en Él, eso fue exactamente lo que le pasó. Usted lo recibió como su Salvador personal. Usted creyó en lo que la palabra de Dios dice acerca de recibir a Cristo como su Salvador y confió en Él para el perdón de sus pecados. Así que en este momento tal vez esté preguntándose, ¿y ahora qué hago? Pues permítame decirle, cuando yo fui salvo a la temprana edad de 12 años, nadie me explicó lo que debía hacer. De alguna manera tuve que averiguar las cosas por mi cuenta y doy gracias a Dios porque eso ya no es necesario. Voy a compartir con usted en unos breves momentos algunos pasos que debe tomar para madurar y crecer en su vida cristiana. Porque el hecho de que usted haya sido salvo, de que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero, y de que Dios lo haya convertido en hijo o hija suyo, es tan solo el comienzo de la vida cristiana. Ahora empieza la etapa más emocionante. Por eso quizás esté preguntándose con anticipación, ¿y ahora qué sucede? Lo primero que debe de hacer es lo siguiente: tome una Biblia en sus manos porque es la palabra de Dios. No tiene errores, aunque tiene muchas cosas que a veces no entendemos al principio, no obstante, es el libro que Dios nos ha dado para guiar nuestras vidas. De hecho, Dios promete dirigirnos y guiarnos por la vida por medio de su palabra. Pero usted dirá, sí, pastor, pero es que hay tantas Biblias disponibles y ni siquiera sé cuál debo buscar. Es cierto, hay muchas Biblias hoy en día, pero yo le recomiendo que se busque una de estudio fidedigna, porque a lo largo de las Escrituras Dios nos da principios fundamentales para estudiar y meditar en su palabra, y estos principios que voy a compartir con usted le ayudarán como nuevo creyente a profundizar más fácilmente en el estudio de la palabra de Dios. Los principios de la palabra de Dios le ayudarán a estudiarla y a conocer las promesas de Dios. Es más, en una Biblia de estudio encontrará notas extensas sobre los pasajes bíblicos que está leyendo para que comience a entender los fundamentos de la fe cristiana y lo que significa ser un hijo o una hija de Dios. De manera que es muy importante para su crecimiento espiritual estudiar y meditar diariamente en la palabra de Dios, y necesita una Biblia adecuada para hacerlo. Yo he sido cristiano por muchos años y puedo asegurarle que la actividad más importante que hago todos los días es leer la palabra de Dios y hablar con Él. Eso me lleva al siguiente paso que quiero darle para que crezca en su fe, y es que usted debe dedicarle tiempo a la oración. ¿Qué es la oración? Orar es sencillamente hablar con Dios y estar atento a lo que Él le dice. Orar no solo es hablar con Dios, sino estar callado, escuchando lo que dice. Cuando usted le hable, dígale lo que está en su corazón. Sea sincero con Dios. Pídale que le ayude. Crea en las promesas que le hacen su palabra. ¿Sabe? La Biblia está repleta de promesas. De hecho, la Biblia misma lo dice muy claro. Por eso es que al hablar con el Padre Celestial, lo que usted está haciendo es conocerle más y profundizar su relación con Él. Al leer su palabra aprenderá cómo piensa y cómo actúa.
El siguiente paso que debe tomar en su crecimiento espiritual es asistir a la iglesia. Muchas veces las personas asisten a la iglesia por algún tiempo, pero después se desaniman y no vuelven. No entienden que como cristianos el aspecto más importante de sus vidas, al igual que la suya, es tener una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. O sea, que no se trata de ir a la iglesia. No obstante, vamos porque deseamos cultivar una relación íntima y personal con Dios. Por eso es que si su relación con Dios está donde debe estar, usted querrá ir a la iglesia para congregarse con otros creyentes para que juntos puedan adorar a Dios. Algo nos sucede cuando empezamos a congregarnos con otros creyentes, cuando cantamos himnos y adoramos a Dios juntos con música, cuando escuchamos el mensaje que Él quiere darnos por medio de un predicador o de un maestro de la Biblia. Todo eso es parte de la vida cristiana. El siguiente paso que debe tomar para crecer en su andar con Cristo es hacerse bautizar. El bautismo es una demostración pública de que usted ahora es un hijo o una hija de Dios. Y usted se preguntará, ¿pero por qué es necesario el bautismo por inmersión? Al ser inmerso en el agua y al ser levantado nuevamente, usted está identificándose simbólicamente con la muerte de Jesús, quien fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. La Biblia enseña claramente que todo creyente debe bautizarse por inmersión porque es un acto simbólico de que su vieja vida, su vieja naturaleza, está muerta con Cristo y que ahora, al ser sumergido en el agua y al salir de nuevo, usted está diciendo públicamente que es un seguidor de Jesucristo. Otro aspecto muy importante que quizás no considere de mucha importancia es este. Ahora que tiene vida nueva en Cristo, debe compartir con las personas lo que Dios está haciendo en su vida. Hay algo muy especial en una persona que es lo suficientemente valiente para decirles a los demás que su vida fue cambiada por Jesucristo. Al principio puede que se sienta un poco inseguro o insegura, pero no deje que eso le impida compartir su fe con ellos lo mejor que pueda. Si lo hace, ¿sabe lo que va a pasar? Cuando usted les diga lo que Cristo ha hecho en su vida, ellos verán algo distinto en su rostro, percibirán que un cambio maravilloso ha ocurrido en su espíritu y Dios le ayudará a compartir con mayor eficacia las buenas noticias que usted ha descubierto, la maravillosa experiencia de que Dios ha transformado su vida por completo, y si sigue compartiendo su testimonio con los demás un día de estos, lo más probable es que las personas empiecen a preguntarle a usted qué fue lo que le pasó. Pero usted me dirá, pastor, parece que son muchas las cosas que debo hacer ya que he recibido a Cristo como Salvador. Pero ¿qué pasa si se me olvidan? Usted no se olvidará y permítame decirle por qué. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue enviado al mundo por nuestro Señor Jesucristo para animarnos, capacitarnos, equiparnos y recordarnos todo lo que debemos de hacer. Por eso es que antes de su ascensión al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran al Espíritu Santo y que al recibirlo Él los capacitaría para cumplir todas las cosas que les había mandado. De manera que al recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal, no importa que haya sido ayer o hace algunos instantes o hace una semana o lo que sea, el Espíritu Santo de Dios entró a su vida y lo selló de una vez por todas como hijo o hija de Dios para capacitarlo, equiparlo y para traer a su mente todas las cosas que debe recordar para ayudarle a entender la palabra de Dios. Es de suma importancia que usted dependa de Dios y que confíe en Él. Sé lo que está pidiéndome que haga, pastor, me dirá usted, pero ¿qué pasa si vuelvo a pecar contra Dios después de recibir a Cristo como mi Salvador personal? Escuche las palabras de aliento que nos da la Biblia sobre este asunto de pecar después de ser salvos. En la primera carta de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan empieza el capítulo 2 de esa misma epístola diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo cual significa que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque Él sabe que le hemos recibido como Salvador y que nuestros pecados han sido perdonados cuando se lo confesamos. Recuerde,
El aspecto más importante de su vida como creyente es su relación íntima y personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. La vida cristiana es una relación que tenemos con una persona y esa persona es Dios. Jesucristo es Dios y Jesús es una persona. El Espíritu Santo también es una persona. Luego su relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es una relación personal. El Espíritu Santo es quien nos capacita para entender a Dios, para que podamos desarrollar esa relación íntima y personal con Él. Quizás usted dirá, ahora que he recibido a Cristo como mi Salvador, estoy aprendiendo muchas cosas, pero ¿qué debo hacer con mi vida? Esa es una excelente pregunta y además es muy importante, porque al ser salvos las primeras preguntas que debemos hacerle a Dios es esta: Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Cómo quieres que viva de aquí en adelante? ¿Cómo quieres que te sirva de ahora en adelante? Al recibir a Cristo como su Salvador, en ese momento el Espíritu Santo entró a su vida y le compartió dones espirituales. Es decir, usted ahora tiene dones espirituales que Dios le ha dado para que pueda servirle eficazmente. Dios no nos dejó huérfanos. Él no nos salva para dejarnos solos o para que hagamos lo mejor que podamos en este mundo sin su ayuda. Él no nos deja solos para que tomemos las decisiones por cuenta propia. No, Él nos salva. Y en ese preciso instante viene a vivir en nosotros por medio de su Espíritu. Luego empieza a contestar nuestras inquietudes, a ayudarnos a superar dificultades, temores, angustias, tentaciones, pruebas y adversidades. Nos ayuda a servirle. Por eso es que usted ha tomado la decisión más asombrosa de su vida, porque Dios no solo ha cambiado su naturaleza, Él ha cambiado su vida, su destino eterno, y lo ha dotado para que tenga un gran impacto sobre la vida de otras personas. Piense en esto. ¿Puede haber un regalo más grande que usted pueda darle a sus hijos, a su esposa, esposo, a sus seres queridos, amigos, colegas de trabajo o las personas que conoce por el camino, que darles el conocimiento de la salvación en Cristo Jesús, de cómo ellos pueden tener vida nueva en Jesucristo al recibirle como su Salvador personal, para que ellos también puedan ir al cielo cuando se mueran? Pido a Dios que lo bendiga abundantemente, que ponga en su corazón hambre y sed insaciables de conocerlo. Uno de estos días usted se acordará del asombroso amor que Dios le ha mostrado. Él le mostró su amor al perdonar todos sus pecados y al convertirlo uno de sus hijos e hijas. Pido en el nombre de Jesucristo que así sea en su vida.